¿Qué está haciendo Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria? Sergio, querido, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo el equipo de Crónica Anunciada Futurock te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Tomando un mate en la oficina. Ah, muy bien. No, si decías estoy haciendo fiaca acá en casa, quedaba mal. No, tempranito estamos acá, no hay problema. Era polémico. Bueno, empiezo preguntándote por Sergio Massa y un anuncio importante, no resonante, por lo menos respecto de la eliminación del impuesto a las ganancias, si es presidente o antes, incluso porque dijo, bueno, por ahí incluso lo meto antes. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, muy auspicioso, muy contento por la noticia. Nosotros desde nuestra organización siempre hemos sostenido que el salario no es ganancia y además como diputado nacional junto a otros diputados de extracción sindical, principalmente los otros dos compañeros míos de bancaria, hemos presentado proyectos en ese sentido, así que estoy muy contento con el anuncio y lo que sí creo que debería presentarse antes del proceso electoral y deberíamos trabajarlo muy rápidamente en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, aprovechando que durante todos estos años hemos escuchado insistentemente el discurso de libertarios, de Juntos por el Cambio, diciendo que todo lo que sea eliminar o disminuir impuestos, ellos están de acuerdo. Bueno, esto es una eliminación del impuesto que pagan los trabajadores, que mal denominado impuesto a las ganancias, que es sobre el salario. Así que espero que sean coherentes y acompañen la propuesta. Y también creo que el movimiento obrero, aquellas organizaciones sindicales, por lo menos que hemos bregado durante años para que este impuesto al trabajo se elimine de nuestro salario, tenemos que estar en la calle y movilizados el día que se trate, tanto en comisión como en el recinto. Cuando vos decís sería auspicioso que lo presente antes, es nada, una opinión, no es que sea una información respecto de... Ojalá lo presente la semana que viene, por nosotros. Nosotros lo vamos a acompañar firmemente. Sí, nosotros sabíamos algo respecto al tema porque el ministro estuvo el día lunes en bancaria acompañándonos en la firma de un acuerdo donde se pudieron preservar todos los puestos de trabajo del Banco Itaú, que lo absorbe el Banco Macro, y él nos acompañó y ayudó a que así fuera con sus contactos y su influencia, y ahí nos adelantó algo respecto a esto. No sabemos bien cómo será el proyecto, pero sí claramente ha dado una definición categórica, y es que los trabajadores no paguen ganancias, y eso nos parece de suma importancia. Claro. Bueno, entonces algo sabía Sergio, puede ser que se presente antes de las elecciones. Él dijo que quizás antes, nosotros lo vamos a acompañar para que sea antes y lo vamos a pedir, así que no, me imagino que será antes, espero que sea antes. Bien, perfecto. ¿Cómo estás viendo la discusión pública? Yo decía recién que bueno, la agenda pasa por la posibilidad real o no de dolarizar. ¿Qué es lo que implica dolarizar también? Ayer Milei habló de, bueno, si soy presidente dolarizo a 730 pesos, que parece algo impracticable, pero te quiero escuchar a vos al respecto. Bueno, en principio, si tengo que mirar las dos plataformas electorales de los dos partidos de derecha o espacios de derecha que se presentan en contra de Unión por la Patria, debo concluir que los trabajadores no podemos acompañar bajo ningún punto de vista ninguna de esas propuestas. Cuando yo leo que se termina la indemnización por despido y pretenden cambiarlo por un seguro de no sé qué cosa, cuando veo que los convenios van a ser por empresa y tienen predominancia por sobre los convenios de actividad, cuando leo en sus plataformas que prohíben el derecho de huelga al sector estatal y limitan el derecho de huelga privado, cuando hay sanciones, multas y penalidades hasta por salir a la calle, cuando uno escucha que los aportes patronales pasan a ser optativos y deben mejorarse sus aportes patronales con aportes de los trabajadores en el caso de las jubilaciones, que limitan o que cierran las obras sociales, o que la jubilación de las mujeres va hacia los 65, o que no actualizarán de acuerdo a ninguna fórmula el haber jubilatorio de aquellos que ya están jubilados, porque eso también lo dicen en sus plataformas, o que se termina la ultraactividad. No hay posibilidad de que un trabajador pueda llegar a acompañar ninguna de estas propuestas. Por eso yo le pido a mis compañeras y compañeros trabajadores que piensen muy bien y reflexionen muy bien, porque esta vez le están diciendo la verdad de lo que van a hacer, y lo que van a hacer es dejarlo en un estado de desprotección absoluta para cualquier discusión, más allá de que tienen la pretendida intención de culminar el proceso que siempre ha tenido la derecha en la Argentina, que es destruir las organizaciones sindicales como organización que representa a los trabajadores y que es un faro de resistencia. Así que yo veo que por ese lado, nosotros ahora que está blanqueada cuáles son las propuestas y cada vez profundizan más, sobre eso
está claro que ningún trabajador podría votarlos y vamos a militar para que así sea. Respecto a la dolarización, bueno, ahí hay una gran pelea entre los economistas de derecha, entre los que dicen de la dolarización y los que planteaban el esquema bimonetario y que también ahora dicen que la dolarización no es mala. De Milei no puedo decir otra cosa, que se desdice permanentemente. Primero era dolarizar, ahora es en el tramo de no sé cuánto tiempo. Primero era no sé a qué dólar, ahora es a 730. La implicancia es directa. Si hay una dolarización de los salarios, hay previo una devaluación, y esa devaluación impacta en que vas a quedarte con la mitad o menos de la mitad de tu poder adquisitivo. Sí, parece difícil incluso dolarizar a 730 pesos, ¿eh? Pero las experiencias han sido malas. Fíjate, Ecuador, que dolarizó, terminó sin su moneda para poder resolver, inclusive en el medio de la pandemia. Imagínate si Argentina no hubiera tenido su instrumento monetario, que es el peso, ¿cómo podría haber afrontado la dificultad de tener que el Estado subsidiar hasta salarios de la actividad privada, comprar vacunas, reequipar hospitales, brindar un sistema sanitario si no hubiera tenido su moneda? Dolarizar significa que alguien te va a dar los dólares, y alguien te va a dar los dólares es volver a caer a los organismos internacionales de crédito, multilaterales o los privados, porque Milei habla de los privados que le aportarían fondo de inversión, secreto, cláusula de confidencialidad que tiene, que le darían. Eso es plata que le van a prestar y que la tenés que devolver. ¿Con qué la vas a devolver? Es absolutamente inviable la propuesta que hace, pero además ahora dice que no es ahora, es más adelante. Pareciera ser que aquello que a él le parecía un horror lo empieza a aplicar, que es el teorema de Baglini. Mientras más cerca del poder, más lejos de lo que dijo en el principio y de sus convicciones, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Te quería preguntar también cuáles te parece que tienen que ser las discusiones dentro de Unión por la Patria. Recién escuchábamos un audio de Kicillof planteando bueno, hay una nueva época, tenemos que componer nuevas canciones, ¿no? Como, bueno, pensar un poco de acá en adelante en otro esquema y en otra forma también de pensar a la fuerza política. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Yo tengo una mirada de que nosotros tenemos que recuperar nuestras verdades y que nadie nos las arrebate. Y nuestras verdades son trabajar muy cerca de los trabajadores y de los que menos tienen. Vos tenés hoy entre los trabajadores registrados en el CIPA, que son 6.200.000 más 3 millones y pico en el servicio público, en cualquiera de sus estamentos, tenés casi 10 millones de trabajadores a los que le van a quitar sus derechos. Entonces nuestra plataforma tiene que ir sobre eso y tiene que ir sobre los más de 10 millones de personas que no tienen derecho y que no le vas a llegar con ese discurso, con esa situación, que necesitan soluciones urgentes, ya sea un monotributista social, un monotributista en sus distintas categorías, un plan potenciar. Hay un gran número de más de 10 millones de personas a las cuales también le tenés que llegar con políticas activas. Creo que acompañar políticas que tiendan a regularizar empleo, acompañar las pymes o estas de recuperar el ingreso de aquellos que pagan ganancias, son políticas con las que nosotros desde Unión por la Patria tenemos que comulgar y trabajar, y creo que eso nos va a dar un resultado electoral bastante favorable. Claro, es decir, la mejor campaña es hacer política. La mejor campaña es hacer política y hacerla con nuestros instrumentos y con nuestra idiosincrasia. Entonces la mejor campaña es hacer política y peronismo. Hacer política y hacer política del campo nacional y popular con la amplitud que tiene el campo nacional, que no solo es el peronismo, sino que en la Unión por la Patria son varios partidos políticos los que comulgan. Sergio, ¿coincidís en esto de bueno, que no se dejó todo, o no todos dejaron todo en la cancha camino a las PASO? ¿Como que se llegó silbando bajito? Yo creo que la PASO, más allá de que alguno le haya puesto más o menos el cuerpo, que será una valoración de cada uno, tenía un componente, y es que había un enojo de la gente que lo hizo sentir, ¿no? No seamos ingenuos y no neguemos la realidad. Que un candidato outsider termine sacando esa cantidad de votos tiene que ver con que una parte de la sociedad claramente no está de acuerdo o está enojada. Y también hay que pensar que entre el voto negativo y el que no fue a votar hay un 40% de ciudadanos que están enojados, pero que no tienen ganas de votar en contra de este gobierno, porque si no ya lo hubiera hecho.
están esperando una respuesta y creo que las respuestas están saliendo a la luz, así que yo tengo una expectativa de más allá de que seguramente si alguien no estuvo a la altura de la circunstancia, empieza a caminar un poco más la elección general que la PASO, indudablemente las políticas que se están lanzando tiende a que ese 40% que no votó o que votó en blanco o que impugnó su voto y que no votó por otro partido político que no fuera el gobierno, puede llegar a tener una incidencia muy fuerte en el proceso electoral. Te hago una pregunta que se cae de Maduro y tiene que ver con Cristina. Todos sabemos el peso específico en la política que tiene la vicepresidenta y todos sabemos también de la importancia que tendría Cristina si interviniera en la campaña. ¿Crees que eso se va a dar? ¿Crees que es necesario? Ojalá se dé, no tengo información al respecto, pero Cristina siempre ha tenido no solo una responsabilidad institucional, sino que ha tenido la grandeza hasta de no ser candidata para garantizar un triunfo como fue la última elección. Y creo que en esa grandeza que tiene y en ese espíritu de trabajar siempre por los argentinos seguramente va a tener incidencia en la campaña y ojalá la tenga. Claro. Sergio, ¿qué te ocurre cuando escuchás a Javier Milei, por ejemplo, proponiendo la eliminación del Banco Central, o cuando habla de la motosierra, de la necesidad de eliminar cantidad de ministerios y demás? ¿Y cuánto tiene que ver del voto con Milei, crees vos, con el descontento hacia la falta de respuestas por parte de la política durante mucho tiempo? Digo, la verdad es que cuando uno analiza por ejemplo, el poder adquisitivo de los trabajadores en estos últimos 4 años, se da cuenta que están esperando respuestas no de estos últimos 4 años, sino desde hace 8, pues se le suman 4 años pésimos, objetivamente hablando del gobierno de Macri. Es decir, ¿cuánto crees que canalizó Milei por ese lado? ¿Y hacia dónde puede dirigirse Argentina en el caso que se repita el triunfo en primera vuelta? Bueno, en principio, si tuviera que analizar el voto que obtuvo el candidato Milei, lo primero que diría que quizás haya 3 vértices. Un voto mesiánico que existe no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo existe. Segundo, un voto de extrema derecha que logró canalizar todo ese pensamiento de extrema derecha, inclusive que alguna parte pululaba por Juntos por el Cambio, otra en partidos muy minoritarios. Y tercero, comparto con tu análisis de que hay mucho voto de aquellos argentinos que no tienen nada, que la están pasando muy mal y que lo que querían era castigar la clase política a partir de un voto de esa naturaleza. Así que creo que tiene esos 3 componentes. Segundo, ¿hacia dónde va un país con motosierra, con explotar el Banco Central y todo? Y lo otro que creo, analizando ese voto también, es que mucha gente votó, y por lo menos yo he hablado con algunos compañeros, compañeras que sabía que por ahí tenían ese perfil como para votarlo, y te decía, no, pero no lo va a hacer cuando te dicen del Banco Central, por ejemplo, o eliminar los organismos de control, que no sea solamente... Sí, pero no lo va a hacer, es decir, vos votás a alguien pensando que no va a hacer algo. Entonces quiere decir que hay un voto castigo que no tiene que ver con lo que pensás que va a ser la realidad. El problema es que si gana puede ser realidad lo que haga, ¿no? Y lo que veo es, yo no veo por ahora un Milei que gane en primera vuelta o que gane la elección general. Creo que el candidato de Unión por la Patria está competitivo a partir de estas decisiones que está tomando, el tema de reactivar las pymes, el tema del impuesto a las ganancias. Creo que hay una discusión de balotaje donde está el candidato de Unión por la Patria, que es Sergio Massa, y creo que primará la razonabilidad, la racionalidad en el momento de ese balotaje como para que Massa sea el futuro presidente de los argentinos. ¿Te tocó ver compañeros, compañeras de la bancaria votantes de Milei, que decías recién? Mirá, un par de compañeros con los que hablé, un día venía caminando por la calle y hablé con ellos y justo me comentaban, sabía porque siempre hablamos de política, ¿sí? Sé de su pensamiento, sé que no votan Unión por la Patria y demás, pero los vi muy cerca del pensamiento de votar a Milei, y cuando le dije, pero va a hacer explotar el Banco Central, no, eso no lo va a hacer, te decían, ¿viste? Pero no te puedo decir que sea la generalidad. Después también sí puedo decirte las sensaciones que tuve después del día de la elección. Y el día de la elección es que había cierto temor
como, che, salió primero este hombre. ¿Y qué va a pasar? Muchos compañeros míos me preguntaron, por ejemplo, cuántos votos necesitan para privatizar el Banco Nación. Y yo estoy seguro que esos compañeros hoy, si votaron por otra expresión que no sea Unión por la Patria, seguramente van a votar por Unión por la Patria. Claro. Sergio, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hablábamos con Sergio Palazzo, diputado nacional y titular de la bancaria en Crónica Anunciada.